Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Le voy a invitar para que meditemos una vez más en la palabra del Señor. Y en este pasaje miramos el inicio de la raza humana, del género humano. Primeramente miramos Dios formando a Adán a su imagen y a su semejanza. Segundamente miramos Dios formando a la mujer de una costilla del hombre, de Adán. Y dice que los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Después el capítulo 3 nos habla de que ya estando el hombre y la mujer en el huerto de Edén, dice que la serpiente también estaba en aquel huerto, y era la serpiente astuta. La astucia es una sabiduría corrompida para hacer lo malo. La serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que el Señor Dios había hecho. En otras palabras, nos está hablando directamente de esa sabiduría corrupta que tenía para buscar desviar de la voluntad de Dios, en este caso al hombre y a la mujer. Buscó a la mujer primeramente para hablar con ella y le comenzó a cambiar lo que Dios había hecho. Comenzó a decirle las cosas al revés. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, Dios nunca dijo eso. Dios dijo lo contrario: pueden comer de todo árbol del huerto, solo de un árbol no pueden comer. Pero la serpiente exagera las cosas al revés. Con que Dios les prohíbe todo, con que Dios no te permite hacer nada, con que ahora que eres cristiano ya no puedes hacer nada. No, al contrario, puedo hacer todo lo que honra y glorifica al nombre del Señor. Lo único que no puedo hacer es lo que ofende a Dios. Y no es que no lo pueda hacer, es que elijo no hacerlo, porque quiero honrar a mi Dios, quiero agradar a Dios, quiero obedecer a Dios. Entonces, cuando a Dios se le ama, se le busca honrar y respetar, se le busca agradar. En este caso, ¿verdad? Miramos que la serpiente comienza a engañar, comienza a manipular las palabras de Dios, transgiversándolas y confundiendo a Eva al grado que llega y le dice: mira, no es cierto que morirás, no morirás. Dios sabe que el día que comas de este fruto, de este árbol, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Conocerás el bien y el mal, serás muy especial, gozarás, disfrutarás de algo maravilloso. Pero no le estaba diciendo las consecuencias del pecado. Le estaba presentando la cara bonita, lo atractivo, lo aparentemente deleitoso que se mira el pecado, el fruto prohibido, pero nunca le hablaba de las consecuencias. Vas a morir. Al contrario, le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comierais de ese árbol, dice, ciertamente serán abiertos tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Primeramente miramos aquí el primer engaño, la primera seducción, la primera mentira de la serpiente, del diablo, engañando a la primer pareja, primeramente a Eva. Y después dice que Eva tomó de aquel fruto y dio a su marido, el cual comió así como ella.
y terminaron pecando los dos delante de Dios. Entonces, cuando miramos este pecado, esta falta que fue la primera, y de ahí viene el pecado a entrar al mundo, la muerte, la maldición, la enfermedad y todo lo negativo que viene al ser humano. Aquí se abrió la puerta primeramente para que entrara todo aquello. Entonces Dios le dio una voluntad al hombre, Dios le dio una voluntad a la mujer, Dios le dio un libre albedrío al hombre y a la mujer. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Decimos, bueno, Eva pecó y por la culpa de Eva estamos como estamos. Adán pecó y por la culpa de Adán estamos como estamos. No necesariamente. ¿Por qué razón? Porque ciertamente el pecado entró por un hombre, por Adán y por Eva, pero dice la palabra de Dios también ya ahora en nuestro tiempo que también por un hombre salió el pecado y entró la vida eterna. Esto es por el segundo Adán, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es el que viene a redimirnos, aleluya. Él es el que viene a libertarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, Dios le dio libre albedrío a Adán y a Eva. Mucha gente se pregunta y piensa y dice, pero ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Porque Dios le dio una libre voluntad para decidir. Dios le dio un libre albedrío. Dios no lo hizo un esclavo, no lo hizo un robot, le dio un libre albedrío. Entonces alguien pregunta, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén? Si Dios no hubiera puesto ese árbol en el huerto de Edén, nunca hubiera habido pecado, porque no había con qué pecar. No hubiera podido pecar la mujer porque no había árbol de la ciencia del bien y del mal. No hubiera pecado el hombre porque no había con qué pecar. Todo era hermoso, todo era perfecto. ¿Para qué Dios pone ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces, ¿por qué razón Dios hace eso? Dios hizo eso para poder buscar una obediencia voluntaria de parte del hombre, una entrega real, una entrega incondicional, voluntaria, una entrega donde no fuera realmente a la fuerza. ¿Por qué razón digo esto? Porque si no hubiera árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén, y solamente hubiera árbol de la vida y árboles que trajeran bendición a la vida del hombre, y no hubiera con qué pecar, pues claro, ahí pues el hombre sería fiel. ¿Cómo no va a ser fiel si no hay con qué pecar? ¿Sí me explico? Pero ¿dónde es donde se muestra la verdadera fidelidad? ¿Dónde es donde se muestra la verdadera obediencia? No es cuando no tienes otra alternativa, cuando no hay nada con qué pecar o con qué ofender a Dios, sino que cuando realmente se muestra la verdadera obediencia a Dios, es cuando hay opciones, es cuando hay alternativas. Porque si no hay alternativas, como que aquello pierde su sentido, pierde su fuerza, pierde su esencia. Un ejemplo que me gusta usar es lo siguiente. Imagínese usted un matrimonio. Imagínese el hombre diciéndole a la mujer: mujer, tú eres la única para mí. Pero imagínese que esa mujer fuera la única que hubiera en esta tierra, que no hubiera más mujeres, solamente la esposa de ese hombre, y no hubiera más mujeres en esta tierra. Y el hombre le dijera: mujer, mi amor, te quiero tanto, eres la única para mí. Pues ¿cómo no va a ser la única si no hay otra mujer? No hay más mujeres. Y el hombre dice: te voy a ser fiel toda mi vida. Pues ¿cómo no si no hay con quién serle infiel? No hay otra mujer para poder desviarse. Entonces ese amor, esa fidelidad, ese aprecio, eso de que tú eres la única, en verdad pierde fuerza, porque no hay nadie más, no hay más mujeres. Entonces, así que hombre no sería fiel. Amén. ¿Usted cree que su esposo le sería infiel si usted fuera la única mujer sobre la faz de la tierra? ¿Usted cree que tendría ojos para nadie más, para alguien más? No, solamente para usted tendría ojos, porque es la única mujer sobre la faz de la tierra. ¿Sí me explico? Pero no tendría mucho valor el decir: eres única, eres especial, eres la única para mí, la única en mi vida. Siempre te amaré, siempre te seré fiel. Repito, pues si es la única mujer sobre la faz de la tierra, no hay más mujeres, entonces sería muy fácil y no tendría gran valor aquello. Pero cuando no hay una sola mujer en la tierra, cuando hay miles de mujeres,
en la tierra alrededor de su esposo, alrededor de ese hombre que Dios le ha dado como compañero. Y ese hombre viene y le dice: mi amor, eres mi esposa, eres mi mujer, eres la única para mí, no tengo ojos para nadie. Pero mira, hay otras más jóvenes allá, hay otras más altas allá, hay otras más esbeltas allá, hay otras más bonitas allá, pero para mí tú eres la única, eres hermosa, eres especial, no tengo ojos para nadie más. ¿Cómo se sentiría la mujer ahora? Se siente muy especial de que, habiendo un montón de opciones, ella es la única, ella es especial. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Eso es lo que Dios anhela de una relación real. Cuando hay opciones, hay una elección y hay una decisión y hay una voluntad que se elige y se decide por algo especial. Pero cuando no hay opciones, ya no puedo yo decir realmente que es la única, que es muy especial, porque no hay más opciones. Es, repito, la única persona. O imagínese, no que sea la única mujer en el mundo, pero que por allá quede atrapado en una isla con su esposo y esa mujer, y su esposa, la compañera. Pues no hay más mujeres. ¿Cómo le va a ser infiel? ¿Cómo le va a fallar? No hay más gente, nomás está él y ella en esa isla. ¿Sí me explico? No tendría gran valor, gran sentido. Esa mujer nunca sabría si ese hombre verdaderamente la escoge, la elige, la ama por encima de cualquier otra mujer, porque no hay más mujeres a su alrededor. Entonces ahí siempre va a ser la especial, siempre va a ser la única, porque no hay más mujeres. Pero Dios quería que nuestro rendimiento, nuestro corazón se ofreciera delante de Dios. A pesar de que haya más opciones en este mundo, Él quiere una voluntad rendida al Dios de los cielos, que le alabe, que le glorifique, que le ame, que le sirva de una manera muy especial. Un rendimiento voluntario, un rendimiento incondicional, un rendimiento de nuestra voluntad, donde no sea la fuerza, sino Él quiere algo voluntario para gloria y honra de su nombre. Y cuando el hombre no le quiere rendir voluntariamente su voluntad, su vida, y prefiere elegir algo más, Dios prefiere perder al hombre que tenerlo a la fuerza ante sus pies. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Dios podía mandar un rayo y estorbarle a Eva para que no comiera del fruto prohibido. Dios pudiera haber intervenido de alguna manera sobrenatural, pero Dios permitió que Eva comiera, permitió que Adán comiera. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Él no quiere nada a la fuerza. Él quiere algo, el rendimiento incondicional, voluntario, para gloria de su nombre. Él quiere que cuando le digas te amo, te quiero obedecer, lo hagas voluntariamente, lo hagas porque tú estás tomando esa decisión y no por otra razón, no porque Dios te tiene del cuello, por así decirlo, diciéndote que tienes que hacerlo. Entonces esa es la voluntad real. Escuchaba un testimonio de una joven que sus amigas la estaban incitando, seduciendo a ir a ciertos lugares no agradables a Dios. Y ella, temerosa de Dios, les dice: no puedo ir ahí. Y le dicen: ¿por qué? ¿Tienes temor de lo que te puede hacer tu papá? Y ella responde y dice: no tengo temor o miedo de lo que me puede hacer mi papá. Tengo temor de lo que yo le puedo hacer a mi papá. ¿Qué le puedes hacer a tu papá? Lastimar su corazón, lastimarlo, ofenderlo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, la voluntad rendida a Dios voluntariamente es apartarse uno del pecado, elegir lo que Dios quiere que elijamos, no por temor a lo que nos puede hacer papá, no por temor al castigo que puede venir de Dios sobre nosotros o a las consecuencias, sino lo primero que Dios anhela es que haya un rendimiento, no por temor
a lo que pueda venir como consecuencia, sino algo más maravilloso es abstenernos del pecado por temor, por no querer dañar el corazón de Dios, ofender el corazón de Dios, lastimar el corazón de Dios. Ese es el temor a Dios, ese es el verdadero amor a Dios, ese es el verdadero respeto a Dios. Cuando un hombre, una mujer se abstiene del pecado, no por lo que Dios me pueda hacer, sino porque yo no quiero lastimar a mi Dios. Porque dice aquel hombre: Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios ha sido tan fiel, Dios ha sido tan maravilloso, Él me ha dado tanta bendición, murió por mí en la cruz del Calvario, se entregó por mí. ¿Cómo le voy a pagar de esa manera? No puedo ofenderlo, no puedo lastimarlo. Quiero agradarlo, quiero honrarlo, quiero amarlo, y por eso elijo rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, al plan de Dios, a la obediencia a Dios. Denle ese aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Entonces, en el aspecto de la voluntad, santificar la voluntad, nuestra voluntad es, dijimos, primeramente alinear la voluntad humana a la voluntad divina, como Cristo lo hizo en Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad humana, sino tu voluntad divina. No se haga lo que siento como hombre, que pase de mí esta copa, sino que se haga la perfecta voluntad de Dios, el perfecto plan de Dios. Me explico. Eso es santificar la voluntad humana. Ahora, otro sentido, otro aspecto de lo que es la voluntad, debemos de entender que la voluntad se divide en dos aspectos. El hablar de voluntad es hablar de el aspecto de la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad absoluta de Dios? La voluntad absoluta de Dios es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Es lo que Dios quiere y tiene y anhela y desea para nuestra vida. La perfecta voluntad de Dios. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Pero también está la voluntad permisiva. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿fue la voluntad de Dios? Sí. Sí, en la voluntad permisiva, no en la voluntad absoluta. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que nada sucede sin que Dios lo permita. Nada pasa en esta tierra. Entonces, hermano, la voluntad de Dios es que Adán y Eva pecaran. Sí, en cuestión de la voluntad permisiva. Es decir, Dios le da la libertad, el permiso al hombre de que elija, decida. Si él decide destruirse, Dios dice: voy a respetar tu voluntad, hijo. Voy a permitir eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios permite tanta desgracia? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Porque Dios le entregó al hombre la voluntad permisiva, es decir, la libertad de elegir, la libertad de hacer lo que Él decide, lo que ella decide. Hermano, pero ¿por qué Dios no detiene al hombre de que haga maldad? Porque entonces nos privaría de ese libre albedrío. Ya seríamos como robot, seríamos como esclavos. Ya no habría un rendimiento voluntario, una elección voluntaria. Dios no quiere esclavos a la fuerza. Dios no quiere alguien a la fuerza. Quiere una decisión, una elección voluntaria que le honre, que le glorifique, que le ame, porque decide, porque elige, porque quiere. Es el camino que elige, es la decisión que decide. Amén, mis hermanos. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que se pregunta y dice: ¿por qué razón hay tanta maldad en el mundo? Si hay un Dios verdadero, ¿por qué los niños en África muriéndose, desnutridos, recién nacidos, de un mes, de un año, de 5 años, esos inocentes que son apenas criaturas? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta maldad a nuestro alrededor? ¿Por qué? Si Dios es real, si Dios existe, ¿por qué Dios permitió que a mí me pasara esto de niño? Que a mí me sucediera esto otro de más grandecito. ¿Por qué, si Dios es verdadero? ¿Por qué Dios permite todo eso? Es que si Dios no permitiera y tuviera que ir y detener la mano de cada ser humano que va a hacer lo malo,
comenzaría con Adán y Eva, estorbándoles, deteniéndolos. Llegaría contigo y nos detendría la mano. Si tú quieres ir para allá, te estorbaría, no vayas para allá. Ya no tendrías libertad, ya no serías libre de tu voluntad, ya serías como un robot que no te queda otra más de que caminar así y no puedes hacer otra cosa. Dios no quiere robots, Dios quiere relaciones voluntarias, entregas voluntarias. Dios quiere ese caminar voluntario con Dios, entre el hombre y Dios. Entonces uno elige: voy a caminar en la voluntad absoluta de Dios o voy a caminar en la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva es todo lo que Dios me da permiso para hacer. Pablo lo dijo de esta manera: todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, todo me es lícito. ¿Qué está diciendo? Tengo libertad para hacer lo que yo decido, lo que yo quiero, lo que yo elijo. Quiero irme por allá, me voy por allá. Quiero irme por allá, me voy por allá. Tú podrás elegir qué haces, pero nunca podrás elegir las consecuencias de lo que hiciste. Podrás elegir qué semilla siembras, pero nunca elegirás qué cosecha levantas de lo que sembraste. Uno elige lo que hace, pero no las consecuencias que vienen. Uno elige lo que siembra, pero no lo que cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne, destrucción, cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, vida eterna de parte del Dios de los cielos, cosechará para gloria de su nombre. Ese es el anhelo de Dios, que sembremos, que elijamos, que decidamos en la perfecta voluntad de Dios y no en la voluntad permisiva, en donde Dios nos da el permiso de decidir y Él dice: hijo, te he dado libertad. Si tú aquí pongo la vida y la muerte delante de ti, dice en Deuteronomio. Escoge la vida para que vivas. Si escoges la vida, vendrán estas bendiciones. Si escoges la muerte, vendrán estas maldiciones. Tú eliges. Tienes dos caminos, tienes dos puertas: la vida y la muerte delante de ti. Y Él no se adelanta a decirnos: elige la vida para que vivas. No te pierdas, no te destruyas. Elige a Dios. Hay dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho va a la perdición y a la destrucción, y muchos son los que van por él. El camino angosto va a la vida eterna, y pocos los que andan por él. Elige el camino angosto. Hay dos puertas: la puerta ancha y la puerta angosta. Elige la puerta angosta para entrar, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos los que andan por él. Dios nos manda, Dios nos llama a elegir, a decidir. Es una decisión. En el huerto había el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo al hombre: será tu decisión. Si comes del árbol de la vida, vivirás para siempre. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás tú y traerás las consecuencias a tu descendencia. Entonces el hombre eligió incorrectamente. Alguien dirá: pues fue la culpa de él entonces. Bueno, fue la culpa de él en un principio, pero Cristo sacó la maldición de Adán. Cristo redimió a la humanidad. Ahora por un hombre entró la muerte y por otro salió la muerte y entró la vida, por Cristo. Ahora nosotros estamos en la misma condición de Adán. Dios nos dice: hijo, ahí está la muerte, ahí está la vida. Ahí está el árbol de la vida, ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Elige la vida. La vida es Cristo. La vida es la palabra de Dios. La vida es el camino de la verdad, el camino de Dios. Esa es la vida que nos lleva al reino de los cielos. La muerte es el mundo, es el pecado, es la destrucción, es todo lo que desagrada a Dios. Es nuestra decisión, es nuestra elección qué va a suceder con nuestra vida. Pero siempre parece que lo prohibido es atractivo. Lo prohibido es atractivo. De alguna manera llama la atención. De alguna manera como que se mira más deleitoso, más especial que lo permitido por Dios. Y el enemigo se especializa en buscar hacernos sentir, hacernos creer que todo lo prohibido es más satisfactorio, más deleitoso que lo permitido por Dios. Pero es mentira, mis hermanos. Es solo la apariencia que tiene. Pero en la realidad, lo prohibido por Dios, lo prohibido deja un amargo sabor
en el alma, deja una insatisfacción. La Biblia dice que es una insatisfacción donde aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja, es angustia, es frustración, es depresión. Mire a los famosos, mire a los actores, mire a las actrices quitándose la vida con dinero, con riqueza, con belleza, con carros, casas, con todo lo que necesitan y desean. Terminan quitándose la vida porque no le hayan sentido a la vida. Han probado de todo, han hecho de todo, han gustado de todo, pero nada de lo que hay en este mundo satisface el vacío de la vida del hombre. Solo el conocer a Jesús como Señor y Salvador, el venir a los pies de Cristo voluntariamente, es lo que cambia al hombre, es lo que transforma la vida del hombre. Bendito su nombre. Estamos comprendiendo. Entonces, cuando uno mira el pecado, la injusticia, la maldad, es solamente el resultado de la libertad que Dios le ha dado al hombre. Y ciertamente el hombre elige, el hombre decide en la voluntad permisiva que Dios le ha dado. En la voluntad perfecta, absoluta de Dios. Por ejemplo, Dios ha puesto un tiempo donde Dios le da, vamos a decir, 70 años de vida a una persona. Pero ¿qué si esa persona a los 20 años agarra un revólver y se vuela la cabeza? ¿Era la voluntad de Dios? Era la voluntad permisiva, pero no absoluta de Dios. El deseo de Dios no era que muriera a los 20 años ese joven. ¿Pero por qué murió? Porque Dios le dio una voluntad propia, una voluntad permisiva, donde Dios lo permitió. Sí, Dios lo permitió, no lo impidió. Por eso se llama voluntad permisiva, porque Dios permite. Cuando uno decide el camino incorrecto, Dios permite, repito, porque respeta la voluntad del hombre. Por tanto, no simplemente pensemos: Dios, yo hice esto y como que no, nada pasó, seguramente Dios está de acuerdo conmigo. Muchas veces es simplemente Dios respetando tu voluntad propia, pero tarde o temprano puede venir una consecuencia sobre nuestra vida. Por tanto, es mejor traer nuestra voluntad permisiva y rendirla a Dios, para que se cumpla en nosotros solamente la voluntad absoluta del Dios Altísimo sobre nuestra vida. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a la palabra. Juan capítulo 4, venga conmigo. Juan capítulo 4, y vamos a mirar lo que dice el versículo 31 en adelante. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que lleguen la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Oiga, qué hermoso está esto. El versículo 31, la palabra dice que el Señor está hablando primeramente con una mujer samaritana, y esta mujer se va a la ciudad de Samaria, les habla y les testifica de todo lo que Cristo le había dicho. Y los discípulos se habían ido a comprar comida para comer, porque tenían hambre y no habían comido juntamente con el Señor quizás en todo el día. Entonces dice el versículo 31: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Qué hermoso está eso. Los discípulos habían ido a comprar comida. El Señor, mientras había estado evangelizando a una mujer samaritana,
hablándole del reino de Dios, saciando, ofreciéndole saciar su alma con una fuente de vida, buscando traerla a un conocimiento de la verdad. Y dice la palabra que eso estaba llenando el corazón de Cristo. ¿Por qué llenando el corazón de Cristo? Porque el Señor responde cuando los discípulos le dicen, le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué precioso. El Señor Jesús se saciaba, se alimentaba, se satisfacía haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la vida de Cristo no solamente era un deber, no solamente era un compromiso, era una delicia, era un alimento, era lo que lo nutría, era lo que le daba fuerzas para caminar. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando los discípulos están rogándole: Señor, seguramente estás cansado, seguramente tienes hambre, seguramente estás ya desmayándote de hambre, y les dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Yo he estado comiendo mientras ustedes van a comprar comida. Yo ya he estado comiendo. Y los discípulos se preguntan unos a otros: ¿quién le habrá traído de comer? ¿Quién se nos adelantaría? ¿Será que la mujer samaritana le trajo algo de comer? Pero él, sabiendo los pensamientos de ellos, les dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Ese es mi alimento. Eso me nutre, eso me satisface, eso me llena, eso me agrada. Y ese es el lugar, ese es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Que la voluntad de Dios no sea una carga, que la voluntad de Dios no sea una exigencia de que, hermano, tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que obedecer, sino que sea un gozo. Señor, el hacer tu voluntad me es agradable, me es una satisfacción, me es un deleite, no me es una carga, no me es un peso. Me deleito en lo que te agrada, me deleito en lo que te honra, me deleito llegar a hallarle sabor a la voluntad de Dios, para que disfrutemos, para que saboreemos, para que nos alimentemos, para que nos comamos la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? O sea, que mientras usted está haciendo la voluntad de Dios, diga: qué delicia, qué bendición, qué privilegio, qué gozo, qué satisfacción siento en mi alma, qué preciosa bendición siento acá adentro. Pero hermano, mire, se está privando de esto. Mire, no está disfrutando lo que el mundo tiene acá. Mire lo que los amigos le ofrecen acá. Se está perdiendo todo eso que el mundo llama gozo, alegría, distracción y deleite. Pero dice aquel que aprende a deleitarse en la voluntad de Dios: mi deleite, mi comida, mi alegría, mi gozo está haciendo la voluntad de Dios. Esa es la meta, lo ideal, lo que Dios anhela de nosotros. ¿Por qué es muy importante esto? Porque mientras no aprendamos a saborear, a disfrutar, a deleitarnos en la voluntad de Dios, siempre vamos a batallar en nuestra vida espiritual. Va a ser una carga, va a ser gravoso, va a ser un estorbo, va a ser una presión. Me van a tener que andar empujando porque no le encuentro sabor a la voluntad de Dios. No me deleito en la voluntad de Dios. Pero aquel que logra deleitarse, gozarse, hallarle sabor a la voluntad de Dios, es una persona que no le pesa caminar con Dios, que no le pesa agradar a Dios. Se deleita, disfruta, le satisface, le agrada deleitarse en la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que nos da una libertad gloriosa espiritual. Eso es lo que nos da el triunfo espiritualmente. Vamos a la palabra y veamos algunos ejemplos. Salmo 119, venga conmigo. Salmo 119, y vamos a leer el versículo 97 al 105.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Oiga bien esto. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Hay veces que, como le decía hace un momento atrás, contenemos nuestro pie del mal camino por miedo, por temor a consecuencias, por temor a lo que nos puedan hacer, a lo que pueda pasar, lo que mi papá, mi mamá, etcétera, a la vergüenza, a diferentes cosas. Puedo contener mi pie de todo mal camino por cierto miedo, pero no hay nada más maravilloso que contener nuestro pie de todo mal camino por amor al Señor, por amor a su palabra, por querer agradarlo. De todo mal camino contuve mi pie por amor a tu palabra, por guardar tu palabra, por agradarte a ti, Señor. No por las consecuencias, no por el peligro, no por la vergüenza, no por el daño, sino por amor a ti. Esa es la razón más hermosa que nos lleva a la perfecta voluntad de Dios. Apartarnos del mal por amor a Dios, guardar su palabra por amor a Él, apartarnos del peligro, del pecado por amor a Dios. Por eso el salmista dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Hay quienes contienen sus pies del mal camino porque el médico ya le dijo: si usted sigue fumando se muere y se pierde completamente y tiene que dejar el cigarro a la fuerza. Hay quienes le dicen: usted, su hígado está deshaciéndose de tanto alcohol, tiene que dejar el alcohol, y termina dejando el alcohol, pero simplemente por la consecuencia física. Pero no hay nada más hermoso que alguien diga: Señor, no por mi hígado, no por mis pulmones, no por esto, no por lo otro, sino por amor a tu nombre, contuve mi pie de todo mal camino. Eso es deleitarte en la voluntad de Dios. Eso es saciarte de la voluntad de Dios. Conocer la perfecta voluntad de Dios comienza cuando uno hace lo que hace por amor a Dios, se abstiene de lo malo y hace lo bueno por buscar agradar a Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga, qué tremendo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Cómo le es la palabra de Dios a usted? El salmista decía: tu palabra me es dulce a mi paladar, más que la miel a mi boca, más que la que destila del panal. Me es dulce. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la lámpara que nos ilumina. Esa es la luz que abre camino en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio del peligro. Esa es la lámpara que nos alumbra. Amar a Dios por guardar su palabra, por deleitarnos en Él, porque su palabra, porque su voluntad nos es dulce como la miel. Eso es el conocer la perfecta voluntad de Dios, parte de ello. Veamos una escritura más. Salmo 107, ahí enseguida, o mejor dicho, un poquito antes. Salmo 107, vea lo que dice la palabra y veamos la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo servían a Dios?
¿Por qué servían a Dios? ¿Por qué caminaban con Dios? Vea lo que dice el versículo 1 en adelante. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras de oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen su obra con júbilo, los que descienden al mar y nave y hacen negocios en muchas aguas. Gloria a Dios. Vea usted la historia en parte del pueblo de Israel. La palabra nos habla y cada expresión donde comienza a relatar ciertas situaciones y experiencias del pueblo de Israel, comienza diciendo esto: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así comienza el salmo: alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué está mostrando acá? La misericordia de Dios para con el hombre. La misericordia de Dios, ¿en qué causa? ¿En qué situación? La misericordia de Dios para con el pueblo de Israel, en este caso, los ejemplos que narra, de cómo dice: fueron rebeldes, se desviaron, no escucharon el consejo, no escucharon lo que Dios tenía para ellos, llegaron hasta las puertas de la muerte y estaban a punto de perecer, pero clamaban a Dios y Dios tenía misericordia de ellos. Vuelve, dice, a hablar de vuelta, que Dios les daba el tiempo, la oportunidad para que les sirvieran. Volvían a desviarse, volvían a apartarse, volvían a irse en pos de dioses ajenos y del pecado y de la maldad, y terminaban en ruina, terminaban en cerrojos, en puertas de hierro, encarcelados, en prisiones, en ataduras, terminaban mal. Y Dios en su misericordia, dice, clamaban a Él y Dios tenía misericordia de ellos. Pero la historia del pueblo se repetía una y otra vez. Usted lee, por ejemplo, el libro de los Jueces y dice la Biblia que Dios les daba victoria al pueblo de Israel, y luego, ya cuando estaban bien, se olvidaban del Señor, se alejaban, se iban tras los ídolos, tras los baales, y Dios los entregaba en las manos de sus enemigos. Y cuando Dios los entregaba en las manos de sus enemigos, clamaban al Señor y Dios los libertaba y venían una vez más a Él. Pero pasaba un tiempecito, se alejaban de vuelta de Dios y volvían a irse tras el pecado, y Dios dice que los volvía a entregar en las manos de sus enemigos. Clamaban a Él en misericordia y Dios se compadecía de ellos. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas veces Dios permite, Dios
usa la aflicción, Dios usa el dolor para traer de regreso al hombre, a la mujer, a los pies de Cristo. Dios permite la desgracia porque Dios prefiere que fracases en el pecado y en la maldad, para que vuelvas a Él entendiendo que ahí no hay vida, y que aunque prosperaras en la maldad en esta tierra, sufrirías una eternidad después de esta vida. Pero Dios permite que el hombre fracase cada vez que se aleja de Él, que se va tras la maldad. ¿Para qué? Para que el hombre vuelva. En veces vuelve dolido, lastimado, herido. Vuelve, y Dios usa la aflicción, Dios usa el dolor para hacer volver al hombre a su camino, para que el hombre entienda que Dios es soberano y que necesitamos de Él de día, de noche, de mañana, en nuestra juventud, en nuestra edad adulta, en nuestra vejez. En todo tiempo necesitamos de Dios. Y Dios usa la aflicción, usa el dolor para venir a Él, pero no es su perfecta voluntad. Es lo que permite el dolor, los golpes, la derrota, el fracaso y todo aquello negativo. Esa no es su perfecta voluntad. Es la voluntad permisiva. Dios permite esa desgracia para que el hombre se vuelva a Él. Pero si el hombre conoce la perfecta voluntad de Dios y le sirve en esa perfecta voluntad, Dios ya no necesita usar el dolor y la aflicción para traerte a sus pies, porque tú ya estás a sus pies voluntariamente. Ya estás a sus pies alabándole y sirviéndole sin necesidad del fracaso, del golpe, del dolor, de la herida, de todo lo negativo. No esperemos venir al Señor como el hijo pródigo, herido, golpeado, lastimado, trastornado, humillado, despreciado. ¿Para qué vamos a esperar eso? Digo, Dios permite que caigamos en esa desgracia cuando no entendemos de otra manera. Pero ¿para qué ser de esa manera que tengamos que venir a los pies de Cristo? ¿Para qué permitir que sea el dolor, la aflicción, la consecuencia la que nos empuje de regreso a Dios? Qué mejor que sea el amor a Dios, el amor a su palabra, lo que nos lleve a honrarlo, a agradarlo y a evitar la desgracia, y a evitar el sufrimiento, y a evitar el fracaso, y a evitar todo eso que muchas veces viene porque el hombre se aleja de Dios. A todo hombre que se aleja de Dios no le espera sino el fracaso, el dolor, la angustia, el sufrimiento, tarde o temprano. Y Dios, repito, lo permite. Pero si Dios me ama, ¿por qué permitió que esto pasara en mi vida? Para que reflexiones, para que despiertes, para que te vuelvas a Él, para que lo busques de todo corazón y le sirvas como Él quiere que le sirvas. Pero no es su deseo, no es su perfecta voluntad. Ver al hombre sufrir no es la perfecta voluntad de Dios. Ver al hombre sufriendo consecuencias por la rebeldía, por el pecado, por la desobediencia, no es el deseo de Dios, no es la perfecta voluntad de Dios. Esa es la voluntad permisiva. La voluntad absoluta de Dios es que el hombre venga voluntariamente por amor, se rinda sin necesidad de problemas o necesidades, y que pueda tener esa entrega y ese amor y ese deleite en Dios, en la presencia de Dios. Y evitaremos a nuestra vida mucho sufrimiento, mucho fracaso, mucho dolor, y habrá más satisfacción y alegría y gozo en nuestra vida, porque estaremos deleitándonos continuamente en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Y alguien preguntará: hermano, ¿acaso si estoy en la perfecta voluntad no voy a sufrir, no voy a pasar ningún problema? Muchas veces, estando en la perfecta voluntad, también Dios permite problemas, pero ya no son problemas que vienen como consecuencia de desobediencia, de rebeldía, de apartamiento de Dios, sino que ahora son problemas que vienen a ser para gloria y honra de Dios, porque estoy siendo probado por la gracia de Dios para glorificar a Dios a través de mi vida, para que mi vida sea una honra, una gloria para el Señor, sea algo agradable al Señor,
esfuerce, algo precioso para el Señor. Entonces ya el sufrimiento de aquel que se deleita en el Señor, como el siervo Job, que dice que era un hombre recto, justo, que amaba a Dios, y le vino sí una tremenda situación, pero primeramente nunca caerás, porque Dios te sostendrá con su poder. Si estás amando a Dios y viene una prueba, Él te sustentará, Él te fortalecerá, Él te ayudará. Pasarás por la prueba en victoria y saldrás al otro lado del problema glorificando al Señor, con una fe más firme, con un conocimiento más grande del Dios de los cielos, amándole, y con una recompensa más grande de parte de Dios sobre tu vida por haber amado a Dios con todo tu corazón, aun a pesar de la dificultad. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Entonces Dios quiere una entrega por amor, y que no esperemos que venga una consecuencia para servir a Dios. Ahora le termino con esta escritura, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Cuál es el problema de buscar a Dios solamente por la necesidad que tenemos? ¿Cuál es el peligro y el riesgo de que sea la aflicción y el dolor lo que nos trae a Dios, y no amor a Dios, no amor a su palabra? El peligro y el problema es que pasa muy generalmente lo que pasó con estos 10 leprosos. Eran 10 leprosos muy necesitados, condenados a muerte, una lepra que se los estaba comiendo en vida. Y le gritaron a Jesús: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús siempre tiene misericordia del hombre. Cuando el hombre le busca, le clama. Y ellos le están clamando, y Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, vayan al templo, y yo cumpliré mi propósito en ustedes. Van directos al templo, van en camino al templo, y el Señor los sana en ese camino, en ese proceso, a los 10. Pero ¿qué pasó con 9 de ellos? Se fueron a sus casas, se fueron a sus hogares, se fueron a su familia, se fueron a comprar, a comer, a hacer, a deshacer. Solo uno de 10, solo 1%, solo uno solo fue el que regresó a darle gloria a Dios. Hermanos, de 10 personas que buscan a Dios por un problema o una necesidad que tienen, cuando Dios les suple la necesidad, 9 de ellos se retiran. 9 de ellos se vuelven atrás. Ya hizo Dios lo que yo quería, ya me suplió Dios mi necesidad, ya me contestó Dios, aleluya. Ya poco a poquito, ya no necesito a Dios. Ya para qué voy a la iglesia, ya para qué busco a Dios, ya recibí lo que necesitaba, ya salí de mi problema. Ese es el gran problema con el hombre, cuando le busca por la necesidad que tiene, y siempre termina poco a poco alejándose después de recibir lo que necesita. Pero el hombre, la mujer que lo busca por amor, tenga o no tenga, reciba o no reciba, dice: Señor, te serviré, te amaré, te agradaré, mi voluntad es tuya, Señor. Si me das lo que te pido, gloria a tu nombre. Si no me lo das, también gloria a tu nombre. Te amo y por eso te quiero servir, por eso te quiero agradar, Señor. Repito, porque de otra manera el pueblo de Israel lo miramos, tenía necesidad, se volvía a Dios, suplía su necesidad a Dios, y poco a poco se resbalaba, se deslizaba y se volvía alejando de Dios. Y así lo miramos, porque la razón por la que buscaba a Dios
Era simplemente para suplir una necesidad y no por amor a Él. Entonces esa es la voluntad permisiva. Estos leprosos estaban leprosos, había una situación que estaban pasando. Esa no era la perfecta voluntad de Dios, era la voluntad permisiva. Esa lepra los trajo a Dios, qué bueno. Pero 9 de ellos se regresaron. 9 de ellos no sirvieron a Dios. Solo uno sirvió a Dios. ¿Por qué? Repito, porque buscaban a Dios solamente por la necesidad que tenían. Ya fue suplida, ahí nos vemos y siguen su vida. Pero cuando se busca, repito, a Dios por amor, cuando amas a Dios, cuando amas su palabra, cuando amas su voluntad, cuando te deleitas en Él, nada ni nadie te apartará de los brazos del Señor. Él será tu Dios, Él será tu Rey, Él será tu fortaleza. Por eso Dios nos manda a amarlo sobre todas las cosas. El primer y más grande mandamiento en la ley de Dios: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, servirle por cualquier otra razón y no por amor, nos cansamos tarde o temprano. Nos deslizamos tarde o temprano, porque se le sirve por una o por otra razón, pero no por amor. Y el amor, el amar a Dios, el amar su presencia, su voluntad, su palabra, como nos decía el salmista, es el principio de entrar, de alinearnos con esa perfecta voluntad de Dios. Y ahí será un servicio, un rendimiento incondicional. No será: Señor, si me das, yo te sirvo. Señor, si haces esto, yo me comprometo contigo. Señor, si me suples esto otro, yo haré todo esto para ti. Eso no funciona, mis hermanos, realmente. Eso no es algo auténtico y genuino. El rendimiento genuino y auténtico es: Señor, si me das, te agradeceré, pero aunque no me des, te serviré y te amaré con todo mi corazón, Señor. Ese es lo que Dios desea: oír, saber, conocer, que haya en nuestro corazón por Él. Y cuando hay ese rendimiento, eso está alineando tu voluntad a la de Dios. Estás diciendo: Señor, reconozco que tú sabes lo mejor para mi vida, y tú sabes lo que permites. Hay muchas cosas que uno no entiende. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? Y hay cosas que yo creo que solo al estar en la presencia del Señor, en su gloria, vamos a entender perfectamente por qué. Y vamos a quedarnos nomás diciendo: por eso. Y ahorita no sabemos ni entendemos. Por eso Dios dice: confía en mí, dame gracias, dame gloria, dame alabanza, porque yo tengo un plan para tu vida. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que permito, yo sé por qué. Pero tú ámame y sírveme y ríndete incondicionalmente. El rendimiento incondicional solo se logra cuando es por amor. Solo es cuando no es un rendimiento condicional. Repito: si haces esto, Señor, yo te sirvo. Si cambias lo otro, yo te sirvo. Si me llevas acá, yo haré tal para ti. Eso es ya condicional. No condicionemos a Dios. Dios es soberano, Dios es fiel, Dios te ama, Dios sabe lo mejor para ti y para mí. No lo condicionemos, no lo cuestionemos, honrémoslo, amémoslo, y Él manifestará su perfecta voluntad sobre nuestra vida. Póngase de pie en esta hermosa y linda mañana. Vamos a hablar con el Señor.